Buenos días. Buenos días. La idea de esta presentación es que sea un poco didáctica, entonces en caso de que tengan alguna pregunta o algo al respecto, con mucho gusto podemos parar y yo les respondo las preguntas si consideran que deben ser resueltas en el momento para poder continuar de manera normal. Para empezar les voy a hablar un poco de Tecún. Tecún fue una empresa que fue fundada hace casi 30 años. Tecún nació como una necesidad por parte del gobierno cuando hubo la crisis del gas natural en Colombia. El gobierno estaba buscando aliados estratégicos que permitieran la conectividad de todas las redes de gas que habían en el país para llevar el gas a las ciudades. Y fue el ministro Perry quien contactó al doctor Mariano Penagos para que él sirviera de intermediario entre sus contactos en Japón y Colombia para que empezaran a importar toda la tecnología japonesa al país. Tecún fue líder en el mercado durante 20 años, siendo dueño casi del 90% de todo lo que son medidores de gas, válvulas reguladoras en el mercado colombiano. Se fundó una empresa acá en Colombia, Metrex de Colombia, y posteriormente, debido a diferencias entre los dos gobiernos, la empresa fue vendida y se quedó acá en Colombia. Tecún después decidió diversificar su portafolio y pasó de gas a energía y actualmente estamos trabajando con agua. Tecún siempre se ha considerado una empresa líder en el mercado que se ha visto caracterizada por la innovación. Buscamos soluciones puntuales para el mercado de Colombia, especialmente en lo que es medición de energía, y fue muy importante el desarrollo de un medidor de energía que se llamó el medidor Cobra. Fue el primer medidor de energía antifraude del país, diseñado única y exclusivamente teniendo en cuenta las características del país, qué tipos de fraudes estaban haciendo, y eran maneras físicas de parar el fraude. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que para parar el fraude las maneras físicas ya no son necesarias, necesitamos tener control 24/7 sobre los medidores y demás, y por eso fue que llegamos a lo que es LoRa y actualmente el edificio inteligente. Les voy a hablar un poco sobre el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es mucho más que domótica. Cuando a uno le hablan de Internet de las Cosas, uno se imagina todas las cosas de la casa conectadas al Internet, que la lavadora está conectada, que mi celular está conectado. Sin embargo, es mucho más que eso. Las aplicaciones del Internet de las Cosas van desde la lavadora que se conecta hasta el sensor de humedad en el parqueadero, pasando por el medidor de energía que normalmente siempre está recolectando información, pero que uno nunca tiene esa información a su alcance. De eso se trata el Internet de las Cosas, que todas esas cosas que medimos constantemente, yo las pueda empezar no solo a medir, sino a desplegar y que sean de fácil acceso para mí. Listo. ¿De dónde viene el Internet de las Cosas? Viene desde mucho antes de lo que es Internet. En 1980 en Stanford, unos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, adictos a la Coca-Cola, estaban algo frustrados porque las máquinas dispensadoras de Coca-Cola quedaban muy lejos de su dormitorio, y cuando llegaban a las máquinas había oportunidades en las que no había. Coca-Cola, ¿qué desarrollaron ellos? Un sensor bastante sencillo, un sensor mediante tecnologías TCP/IP que les dijera, oiga, sí, me quedan 5 latas de Coca-Cola, puedo venir a recolectarlas. Ese fue el primer dispositivo que teóricamente se considera Internet de las Cosas. 9 años después es cuando se funda la World Wide Web, la red mundial, lo que nosotros conocemos como Internet. Y 1 año después es el primer dispositivo considerado un dispositivo operado por el Internet, y es una máquina tostadora. Ya no es en Stanford, sino en la Universidad de Columbia en Nueva York. Estudiantes que tenían la cafetería cerca decidieron monitorear la tostadora. ¿Para qué? Para que en vez de estar esperando a que el pan estuviera o no estuviera listo, ellos simplemente pusieran un sensor, pusieran las tostadas, y cuando ellos las tostadas estuvieran listos, ellos dijeron, oiga, mire, ya está su tostada, puede ir a recogerla. Es una forma de ser más eficientes, y de eso se trata el Internet de las Cosas, de ser mucho más eficientes. 3 años después, el que se considera el hito del Internet de las Cosas, en 1993, Universidad de MIT, una cafetera controlada completamente por Internet. Mediante comandos enviados por la web, yo podía prender o apagar la cafetera, dejar que calentara el café o que lo dejara enfriar. Fue el primer dispositivo netamente controlado por Internet. Ya no solo lo estoy monitoreando, sino que también lo estoy controlando, y de eso se trata el Internet de las Cosas, monitorear y controlar dispositivos a través de la nube. En 1999 se acuña la palabra IoT otra vez en la Universidad de MIT. Los mismos estudiantes que desarrollaron la cafetera fueron aquellos que desarrollaron la idea de Internet de las Cosas.
La importancia de esto es que creó una revolución en todas las universidades de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahora todas empezaron a hablar de algo que no era desconocido hasta hace un par de años, y es Internet de las cosas. Todo a través del Internet, controlar a través de Internet, monitorear a través de Internet. Y fue en el año 2005 cuando las Naciones Unidas dijo, oigan, en realidad esto del Internet de las cosas sí es una tendencia a nivel mundial. La importancia de esto, si las Naciones Unidas lo avala como una tecnología emergente, quiere decir que hay dinero para desarrollarlo. Y en el 2008-2009 nace oficialmente el IoT. El IoT, Internet de las Cosas, nace con MIT de nuevo. MIT dice, bueno, ya tenemos el Internet, pero ¿qué es lo que nos falta para que nazca? Tecnologías únicas y exclusivamente desarrolladas para este tipo de aplicaciones. Y es lo que tenemos hoy en día, son tecnologías de comunicación, tecnologías de monitoreo, que están exclusivamente desarrolladas para este tipo de dispositivos. Los dispositivos que usamos en nuestros medidores de energía, de gas y de agua, empezaron a ser desarrollados en el 2008, en el 2009, y hasta hoy en día es que los estamos implementando. Y por último, en el 2011, el Gartner Hype Cycle se considera una de las revistas, una de las firmas de consultoría tecnológica más importantes del mundo. Ellos anualmente desarrollan una tabla donde dicen, estas son las tecnologías revolucionarias, tecnologías emergentes, tecnologías que ya se consolidaron y tecnologías que están muriendo. En el año 2011, el Internet de las Cosas estaba al lado de los robots móviles y del lenguaje, los sistemas de reconocimiento del lenguaje. Eso fue hace 7 años. Hoy en día creo que todos conocemos qué es Siri, qué es Alexa, y todos sabemos lo que es una aspiradora Roomba o un dron. Hace 7 años el Internet de las Cosas estaba en el mismo sitio de ellos. Hoy en día, aunque parezca raro porque en este país no se conoce mucho, está sobre ellos. Ya no es una tecnología que se está consolidando, sino ya es una tecnología que se consolidó en el mundo. ¿Y por qué se consolidó? Las razones son muy sencillas. Hace 7 años no teníamos tecnologías desarrolladas en lo que es telecomunicaciones para esto. Contábamos con telefonía celular 3G, 4G, 5G, Zigbee, contábamos con telecomunicaciones por radio. Sin embargo, hasta hace 3 años se desarrolló algo que se llama las LPWAN. Las LPWAN, por sus siglas en inglés, quieren decir redes amplias de muy bajo consumo. Importancia de esto, ya no tengo que estar conectado a una fuente de poder para estar conectado al Internet. Puedo tener dispositivos que con batería tienen vida útil entre 5 y 10 años. Eso quiere decir que puedo tener puestos remotos sin necesidad de tener paneles solares y demás. Simplemente voy, dejo mi sensor y en 5 o 10 años voy y cambio las baterías y ya, eso es todo. La importancia del LPWAN es que, como pueden ver, maneja un ancho de banda mucho menor a lo que es telefonía celular y lo que es Zigbee. ¿Qué quiere decir eso? Que fue desarrollado simplemente para enviar y recibir mensajes, no tengo que estar conectado todo el tiempo. Si bien esta tecnología no me va a servir para enviar videos, notas de audio y demás, sí me va a servir para lo que yo necesito, y es poder monitorear absolutamente todo. Que cada 30 segundos me esté enviando cuál es la temperatura, si entró o no entró una persona a ese almacén, si la puerta está abierta o está cerrada. Y por último, cobertura geográfica y penetración. El P1 maneja un ancho de banda diferente. Es un ancho de banda libre en este país, trabaja entre 902 y 928. Quiero decir que yo como usuario puedo desmontar mi propia estación base y no tengo que estar preocupándome por pagarle licencias de espectro electromagnético al gobierno. ¿Por qué? Porque esta banda 902-928 fue acuñada por el país como la banda ISM, que es la banda para desarrollo de medicina, industria y ciencia. Por lo tanto, es una banda de libre uso siempre y cuando yo no la sature. Y esto es lo que tienen las tecnologías LPWAN. Pueden estar funcionando en esas bandas sin saturarlas. Listo. Ahora les voy a contar un poco de cómo funciona LoRa. LoRa está compuesto por 4 partes: los nodos, la estación base, la nube y por último el usuario. Con nodos yo me refiero a todo dispositivo al que yo me quiera conectar, todo dispositivo al que yo pueda medir, pueda controlarle algo. Medidores de energía, medidores de agua, de gas, sistemas de basura, gases de propano, máquinas expendedoras. Hoy en día todo se está controlando por LoRa. ¿Y por qué digo nodos? Porque ellos hacen referencia a que una estación base es capaz de controlar hasta 250.000 nodos que estén bajo su área de cobertura.
O sea, un dispositivo del tamaño de un router inalámbrico es capaz de leerme y monitorearme 250.000 dispositivos. Si lo ponemos en números acá en Bucaramanga, si ponemos una estación base en cabecera, esta estación es capaz de monitorear todos los medidores de energía, gas y agua del barrio, y si no estoy mal, sobran 200.000 nodos que se pueden conectar a esta estación base. Ahora venimos con el gateway. Todas las comunicaciones entre los nodos y los gateways vienen encriptadas por AES-128. AES-128 es un tipo de encriptación desarrollado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es completamente encriptado. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier mensaje que yo envíe del punto A al punto B viene encriptado por un algoritmo que, teniendo en cuenta el tiempo de transmisión, que es menor a 5 milisegundos, hace imposible que la información que se está enviando sea desencriptada, por lo tanto es completamente seguro. El gateway, como les dije, es un dispositivo que funciona como un router inalámbrico. Él genera su propia banda LoRa y este se transmite todo a la nube. Viene funcionando como un puente. Él recibe la información y de una vez la sube a la nube. También almacena la información en caso de que haya problemas cuando hay una pérdida de internet o demás. Y por último tenemos lo que es la columna vertebral de todo sistema IoT, y es la nube. Al igual que acá se transmite en AES-128, entre el gateway y la nube, todo va transmitido por TLS-X 509. Estos son encriptaciones de grado bancario. Los famosísimos tokens que dan en los bancos, que van rotando, esto lo hace de manera automática. El gateway va generando tokens cada 30 segundos y la nube va desencriptando esos tokens cada 30 segundos. De esta manera, la información que yo esté almacenando y enviando por acá nunca va a ser desencriptada por alguien que no tenga acceso a esta nube. ¿Qué es lo importante de la nube? Se encarga de la persistencia de datos. Él es el que recibe toda la información, se encarga de almacenarla y organizarla. Y es el que tiene todo lo que es enrutamiento y gestión de contraseñas. En otras palabras, esto es un puente, pero todo mi cerebro está acá. Pero no sería nada si no contamos con lo que nosotros llamamos el API o el dispositivo final. El API o dispositivo final es la base del LoRa. Yo tengo que desarrollar una plataforma que sea amigable con la gente. Yo les puedo entregar a ustedes un Excel con 20.000 datos y a ustedes no les va a interesar. ¿Por qué? Porque para ustedes son datos simplemente. Y eso es algo que nos pasó en un proyecto en Codensa. Codensa fue la primera empresa de energía del país que dijo: voy a empezar a usar medición inteligente. Montaron un piloto de 10.000 medidores y al cabo de 2 meses se dieron cuenta que estaban recibiendo 100.000 datos diarios. ¿Y qué estaban usando con esos 100.000 datos? Absolutamente nada. Simplemente cogían un dato al mes, que era el dato de facturación. Los otros 999.000 datos los descartaban. ¿Por qué? Porque eran datos que para ellos no servían. Esa es la importancia del API. El API es el motor que me permite a mí entender lo que está pasando. Yo tengo que desarrollar un API que sea de fácil entendimiento para el usuario. Que si yo les digo a ustedes: miren, estos son sus consumos de energía, ustedes no vean números, sino vean un semáforo verde, amarillo o rojo. Que yo sepa que estoy sobre mi consumo normal, que estoy bien en mi consumo mensual y demás. De eso se trata el API. Una aplicación que me permita a mí como usuario entender toda la información que el Internet de las cosas me está bombardeando. Y con respecto a aplicaciones IoT, les vamos a hablar de algo que se está trabajando. Acá pueden ver un diagrama bastante sencillo. Tengo un edificio, tengo mi ordenador y tengo muchos dispositivos conectados. Este es el caso de Seattle, en Estados Unidos. Seattle tiene un problema enorme y es que es una ciudad con muchos vehículos y muy pocos parqueaderos. ¿Qué dijeron ellos? Sería buenísimo una aplicación en la que todos los parqueaderos públicos de la ciudad estuvieran monitoreados. ¿Cuál es el problema? Es mucha inversión. Linglabs desarrolló un sistema para ellos. Usando una estación base, empezaron a monitorear 50.000 puestos de parqueo. ¿De qué manera? Pusieron sensores en la parte baja en el piso del parqueadero. ¿Qué es lo que pasa? Cuando normalmente no hay un carro parqueado, la señal tiene una intensidad muy alta, pero una vez yo parqueo un carro encima, pierdo la señal o la señal disminuye notablemente. Y esta es la forma en la que ellos están monitoreando los 50.000 parqueaderos públicos que hay en la ciudad. Viendo si la señal es baja o alta, puedo determinar: oiga, mire, en esta cuadra hay 5 parqueaderos disponibles, avísele a Google Maps, para la gente que usa Google Maps o Waze, que en esta cuadra va a encontrar parqueaderos disponibles. Estos sensores están alimentando internet cada 30 segundos, o sea, cada 30 segundos Google está recibiendo información nueva
de si hay o no hay parqueaderos disponibles en esas zonas. Y también la aplicación más importante, y es para lo que estamos en parte hoy, los sistemas AMI. Los sistemas AMI o sistemas de medición avanzada son sistemas que fueron desarrollados en Estados Unidos y en Europa y que hasta ahora se están acuñando en el país. ¿De qué se trata eso? Es de tener toda la información de mis servicios públicos al alcance de mi mano. Yo les puedo hacer una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que ustedes revisaron su medidor de gas, de agua, de energía? Creo que si fue en los últimos 6 meses, es muy poco tiempo. Nosotros sabemos que eso está ahí, que tenemos derecho a poder revisarlo, pero nunca lo hacemos. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Asumimos que lo que nos están cobrando es lo que está ahí. Los sistemas de medición avanzada quieren cambiar eso. Esta es la nueva manera del uso eficiente de recursos. En vez de estar avisándole a la gente por televisión: oiga, tienen que dejar de consumir energía, tienen que dejar de apagar las luces, dejar de consumir agua porque estamos en sequía, lo que quiere lograr esto es que yo tenga esa información al alcance de mi mano. Que si mi consumo mensual, hablando en pesos, es de 100.000 y yo estoy en la semana 2 y ya llegué a 80.000, me llegue una alarma: oiga, usted consume normalmente 100.000 pesos mensuales y estamos en el día 15 y ya llevo 80.000, ¿qué está pasando? No necesito que alguien me lo diga, el dispositivo mismo me está diciendo: oiga, está llegando a su límite. Eso queremos hacerlo con energía, con gas y con agua. El reto no es la energía. ¿Por qué? Porque la energía tiene una fuente de poder, quiere decir que yo puedo conectar lo que sea y él va a transmitir. El reto para nosotros fue en gas y en agua, especialmente en gas. ¿Por qué? Porque nadie se siente cómodo poniendo dispositivos electrónicos que puedan generar chispa cerca a una fuente de gas. ¿Por qué? Porque puede generar cualquier tipo de accidente. ¿Cómo lo logramos nosotros? Lo logramos con LoRa. Tuve la oportunidad de viajar a la fábrica en China para hacer el desarrollo de esto. Se hizo la parte electrónica encapsulada completamente separado de lo que es el medidor de gas. Ningún componente electrónico está cerca a las posibles fugas de gas. Y lo logramos con una batería de litio que me da hasta 7 años de vida útil, enviando mensajes periódicos una vez al día. ¿Qué quiere decir eso? Que el medidor de gas que se mide una vez al mes, lo voy a poder empezar a medir diariamente durante 7 años, y a los 7 años tengo que ir a cambiar la batería. Importancia de esto: la CREC exige que cada 5 años se le haga revisión a los medidores de gas. En este país no se hace. Sin embargo, como es obligación, las empresas de energía van a decir: no, pero es que cada 7 años cambiar la batería. No son cada 7 años, cada 5 años, cuando usted vaya a hacer la revisión del medidor como le toca, puede acercarse y cambiar esta batería. Y un dato sobre los medidores de energía: el 60% del parque actual de medidores de este país está completamente fuera de serie. ¿A qué quiero decir? La vida útil de un medidor es de 5 a 10 años. El 40% de los medidores del país llevan más de 15 años de uso, y el 10% restante de lo que falta son medidores que ya están dañados, que se prevé que están adulterados y demás. Caso puntual, lo vimos en Arauca. En Arauca quisimos hacer una medición sobre cómo está el parque de medidores, y en la cuadra, la redonda en el ARC, la empresa de energía de Arauca, había medidores que llevan más de 20 años instalados. O sea, ni siquiera lo que está al lado de la empresa lo cambian. ¿Por qué? Porque asumen que está funcionando bien, y eso es un arma de doble filo para mí como empresa y para mí como usuario. ¿Por qué? Yo como empresa puedo tener un medidor que esté cobrando de manera correcta o que esté cobrando de más. Esa es una situación gana-gana para la empresa, pero si lo vemos desde el punto de vista del usuario, es un punto en el que yo pierdo. La empresa me puede estar cobrando de más y yo no me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque asumo que este medidor que llevo 20 años usando está funcionando de manera correcta. Y eso es lo que queremos lograr con AMI. Medidores que se pueden autogestionar, que pueden actualizarse mediante OTA, mediante la red, que si hay una actualización nueva, que se detectó un nuevo tipo de fraude electrónico, yo pueda subirle ese firmware al medidor sin necesidad de asistir a él. Que en vez de tener a una persona visitando apartamento por apartamento, dándole acceso a propiedad privada, con un simple clic yo pueda leer 1000 medidores por segundo. Esa es la idea del AMI, que yo pueda gestionar absolutamente toda una ciudad, un barrio, en menos de 5 minutos al alcance de un clic. Les voy a hablar de un caso que vivimos nosotros: Arauca. Esto es Arauca, ciudad capital.
En este mapa está el 80% del parque de medidores del departamento. O sea, el 80% de los clientes de Enelar se encuentran en este mapa. Hicimos un mapeo de la circunferencia, de los límites de la ciudad, hasta acá arriba, del río para arriba es Venezuela. Pusimos un gateway en el punto más alto que encontramos en la ciudad, en una torre de energía en el parqueadero de Enelar. Un gateway y una inversión de $2.000, logramos cubrir absolutamente toda la ciudad. Y Enelar quedó sorprendida, y este es el futuro de Enelar. Hoy en día Enelar montó 16 torres en el departamento, en las ciudades más importantes y en los sitios de mayor importancia. ¿Para qué? Para medir todo mediante LoRa. ¿Por qué? Porque Enelar y Arauca se enfrentan a una parte de Colombia que está olvidada. Hay sitios de Arauca donde se mide el servicio de energía una vez al mes. ¿Por qué? Porque va el operario una vez y dura inundado 7 meses. Entonces, ¿qué es lo que hacen los clientes? Desconectan los medidores de los transformadores y usan la energía de forma directa. Y un mes antes de que llegue el operario a medir, lo vuelven a conectar. Entonces, ¿qué detecta el operario? Absolutamente nada. El medidor está midiendo bien, está conectado a la red, pero el cliente duró 5 meses robándose la energía. Eso es lo que quieren cambiar con LoRa. Con una sola antena yo puedo tener hasta 50 kilómetros de cobertura a la redonda. Este caso es importante porque notamos que hay algo. Este sector es un vacío, no hay medición. Y es algo que quedó en nuestro país, y es que acá queda el batallón. Está lleno de, le llaman jammers, son bloqueadores de señal de todo tipo. ¿Por qué? La razón es muy sencilla, es evitar cualquier tipo de atentado. Entonces, cerca de los batallones del país, se vivió acá en San Alonso, las señales están completamente restringidas. Nos pareció interesante. ¿Por qué? Porque en el aeropuerto no hay bloqueadores de señal. Estamos hablando que del punto donde está la estación base a este punto hay 10 kilómetros en línea recta, comunicación perfecta. Y es el nuevo proyecto que está adelantando Enelar. Empezaron con un lote de medidores de 1000 a grandes empresas. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, las grandes empresas son los que más fraude cometen en este país. No son los pequeños usuarios, sino los grandes consumidores los que le generan más pérdidas a las empresas de energía. Enelar creo que está perdiendo en cartera el 30% de la energía comprada. O sea, yo les tengo que contar el 130% de la energía, porque el 30% se está desapareciendo y no saben a quién cobrársela. Pérdidas técnicas y robo en su mayoría. Otros casos de uso bastante útiles. Este es un gateway, una estación base que montamos en la vereda de La Mata en Piedecuesta. Son 18 kilómetros en línea de vista desde la vereda de La Mata hasta la UIS, hasta el barrio de la Universidad. Instalamos 15 medidores en el barrio de la Universidad, que es el que queda abajo de la carrera 25, medidos por este dispositivo. Comunicación perfecta. Quiere decir que en el trayecto entre Piedecuesta y San Alonso estamos midiendo medidores con una sola estación base. Eso no quiere decir que tengo que tener la estación sobre mi punto para poder medirlo. Tengo una excelente cobertura, penetración, y nosotros llamamos esto un área mixta. ¿Por qué? Porque la mitad es lo que se llama área rural y la otra mitad es área urbana. Funciona de manera perfecta. Caso de los campesinos. Los gateway LoRa, y es algo que se quería implementar. Este gateway está cerca a muchas zonas de cultivo. Yo puedo instalar medidores de humedad, sensores de pH en el suelo, sensores de luminosidad en todos los cultivos de esta gente. ¿Para qué? Para que deje de ser algo tan rústico lo que son los cultivos en este país. Yo con una inversión de estas puedo tener 50 kilómetros a la redonda de cultivos monitoreados, saber cómo está el pH del suelo, saber cómo están los niveles de humedad, si la radiación solar que estoy recibiendo es la necesaria o no es lo necesario. En cultivos normales esto no es importante, pero si hablamos de cultivos tecnificados como el de café, como el de palma, esto pasa a ser importantísimo. Finas, otra empresa del grupo Penagos, tiene cultivos de palma. Estamos hablando de lo que son lectores de polinización. ¿Para qué? Para ver cómo está la polinización cruzada entre la palma del lote A y la palma del lote B, cómo están los pHs del suelo, y comparar los pHs del suelo con la producción de ese lote. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de los productos que estamos sacando, calidad de la palma y demás. San Petersburgo y Chile. San Petersburgo es una de las ciudades más turísticas de Rusia.
cuenta alrededor de 500.000 luminarias de servicio público. Todas están siendo monitoreadas hoy en día con un sistema LoRa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona la que se encarga de prender y apagar todas las luminarias, y estas luminarias a su vez cuentan con sistemas fotovoltaicos que me dicen, oiga, la luminosidad está buena, debo prender las luminarias, está muy baja, debo prenderlas, o hay muy poca luz. Todo esto se hace mediante LoRa. La inversión fue de $50.000 en estaciones base, museos, autopistas, calles, todo se está monitoreando mediante LoRa. Y otra vez vuelvo con Linglabs. Este es un caso que se quiere implementar acá en Colombia. No sé si sepan, pero el 40% del agua que se vende en este país es agua que se desperdicia. Las fugas son el mayor enemigo en el agua de este país. El 40% del agua que se vende en los acueductos es agua que se está desperdiciando por fugas, por goteras y demás. Es agua que no se cobra. Entonces, de mi 100% de producción, yo estoy perdiendo el 40% porque no se lo puedo cobrar a nadie. Con los sistemas LoRa, esto va a cambiar. Sensores de presión, sensores de humedad en las tuberías que me van a avisar en tiempo real, oiga, hubo una caída de presión en el segmento F del tubo entre el punto A y el B. Vaya y revíselo porque probablemente haya una gotera. La humedad en este punto, que era cercana al 50%, pasó al 80%. ¿Qué quiere decir? Hay una gotera, hay una fuga de agua que hizo que la humedad se me aumentara. Esto es lo que queremos lograr. ¿Para qué? Para empezar a darle un uso racional del agua. ¿Por qué? Porque para nosotros el agua es un recurso invaluable, que es muy barato, lo tenemos, pero lo estamos desperdiciando. No es justo que el 40% del agua que se esté vendiendo es agua que estemos desperdiciando, que estemos botando. Y para finalizar, es un caso muy puntual que se desarrolló en Estados Unidos con la empresa que trabajamos. Todos acá tienen o conocen a alguien que es ganadero. La ganadería extensiva en Texas y acá en el país fue bastante importante, pero tiene un problema muy grande, y es que las pérdidas de terneros, de novillos en Texas estaba alrededor del 60%. ¿Por qué? Porque normalmente el mayordomo, por así decirlo, no llegaba a tiempo cuando iban a hacer el ternero. ¿Qué desarrollaron ellos? Desarrollaron un dispositivo para ponerle a las vacas cuando estaban embarazadas. Le ponían el dispositivo y en la primera contracción el dispositivo era expulsado por la vaca. ¿Qué quiere decir esto? Había una pérdida de temperatura gigante. Este dispositivo mandaba una alarma con posicionamiento GPS para que la persona llegara inmediatamente al punto donde fue vista la vaca por última vez. Se redujeron del 70% al 20% los casos de muerte por no asistencia de alguien. ¿Para dónde vamos con LoRa? Como les dije, en el 2009 fue el año en el que la ONU, las Naciones Unidas, adoptó el término IoT. Estamos hablando de que en 7 billones de personas habían 0.9 billones de dispositivos. El año antepasado se logró un hito en el segundo semestre del 2016. El número de dispositivos igualó al número de personas. Quiere decir que cada persona en teoría tenía un dispositivo conectado a la nube. Si vemos esto quiere decir que en 2 años casi duplicamos ese número. Estamos hablando de 7.5 billones de personas contra 13 billones de dispositivos. Es una tecnología que está creciendo a manera exponencial. Se espera que para el año 2020 el número de dispositivos conectados a las nubes triplique a la población mundial. Estamos hablando de 8 billones de personas contra 24 billones de dispositivos que van a estar saturando toda la nube. La importancia de lo que les dije, de las APIs. Con tanta información, este va a ser el nuevo negocio. Han oído hablar del Big Data. Ya toda la información está en la nube. Acá el negocio está en quién sabe usar esa información y quién sabe explotarla. De esos 24 millones de dispositivos que se van a vender, el 25% van a estar en IoT industrial. Sectores manufactureros, sector de construcción, sectores de monitoreo industrial. Acá van a estar el 25% de los dispositivos que se van a vender. El otro parte importante van a estar en Smart Cities, ciudades inteligentes, los sistemas SAMI de los que les hablé, los sistemas de parqueaderos, sistemas de detección de fugas y demás. Todo eso hace parte de lo que es una ciudad inteligente, una ciudad eficiente. Aunque parezca muy poco, lo que es los utilities inteligentes solo va a ser el 4%.
Ese es el negocio de Tecún. 4% puede parecer un porcentaje muy bajo, pero estamos hablando de 500.000 millones de dispositivos. En el país, para que se hagan una idea, hay 15 millones de medidores de energía. O sea, estamos hablando de un número impresionante de dispositivos que van a empezar a venderse y que la gente va a empezar a necesitar. Dispositivos que usamos nosotros, el 7%, carros conectados, 3%. Importante, salud. Hace un par de semanas Apple empezó a revelar lo que va a ser el futuro de la salud con su nuevo Apple Watch, un dispositivo que me permite medir ritmos cardíacos y me puede sacar un electrocardiograma en tiempo real. Se espera que para el 2020 el 20% de los dispositivos IoT van a estar relacionados de alguna manera con la salud. Este reloj que ya me mide el ritmo cardíaco va a empezar a estar alimentando todas las bases de datos. Mi historia clínica no va a ser una historia clínica que tenga yo y que tenga mi médico, va a ser una historia clínica en la nube para que en caso de que algo me pase, todas las personas, todos los interesados tengan acceso a mi información durante los últimos años. Y el edificio inteligente. Esta es la idea que nosotros manejamos. Esto es lo que se quiere para el país y es un proyecto que estábamos desarrollando en el edificio Concasa, edificio donde se encuentra ubicado Tecún. Un edificio inteligente es un edificio donde todo esté monitoreado y sea de fácil acceso. A uno le venden la idea de que el edificio inteligente es aquel en el que todo es con tarjetas y demás. Eso es un edificio de fácil acceso, pero un edificio verdaderamente inteligente es un edificio que usa la información que está recogiendo y actúa sobre ella. Es un edificio que toda la información que está recogiendo en tiempo real se la da a sus residentes, a la gente que habita en él, para que ellos tomen acción sobre lo que está pasando. Sistemas de energía, sistemas de control de acceso, de seguridad, medición de incendios, comunicaciones, sistemas de elevadores que se apaguen cuando noten que el flujo es muy bajo sin necesidad de que el celador vaya y los apague, monitoreo 24/7, sistemas de aire acondicionado que estén prendidos solo cuando se necesitan, cuando los sensores dicen, oiga, llegamos a un punto muy alto de temperatura, prendan. ¿Qué es lo importante de esto? Y viene esta analogía. Nosotros consumimos los servicios públicos como si fueran un bien ilimitado. Nosotros no nos preocupamos por cuánto estamos consumiendo, sino hasta que nos llega la factura y tomamos medidas a partir de ese valor, un gasto que ya hicimos. Si la luz nos llegó este mes en 300.000, dijimos, oiga, este próximo mes tenemos que bajarle porque la luz llegó muy alta. Eso no debería ser así. Imagínense hace 5 o 10 años con los teléfonos y los datos. Todo era limitado. Yo compraba 1 GB de comunicación y apenas se me acababa, hasta ahí me llegaba el servicio. Imagínense donde no se me cortara el servicio. Al final del mes mi factura llegaba elevadísima porque yo seguía consumiendo como si nada. A esto queremos llegar con los servicios. Que yo tenga la información en tiempo real, que yo sepa qué es lo que estoy consumiendo, qué es lo que me estoy gastando para poder tomar acciones inmediatamente, no de manera preventiva, sino en el momento. Que no tenga que sorprenderme con el valor de la factura, sino que antes de que llegue ese valor, yo ya pueda estar tomando acciones como, oiga, mire, la factura está súper elevada, tenemos que bajarle a los aires acondicionados, el clima lo amerita. Que el gas, ¿por qué estamos consumiendo tanto gas en este momento? Y muy importante, para las empresas de energía que se encuentran en el sector regulado, yo puedo empezar a modificar mis procesos. Un caso de uso es Penagos. Penagos tenía sus procesos de CNC, de manufacturado y tornos y soldadura de plasma en un horario laboral de 8 a 10 de la mañana. ¿Qué es lo que pasa? Se dieron cuenta que si trasladaban esos procesos de plasma y de corte de gran uso de energía a 12 de la noche, a 1 de la mañana, les iba a salir mucho más barato. Y eso fue lo que hicieron. En vez de tener un turno normal de 8 a 6 de la tarde, empezaron a hacer 3 turnos continuos. Turno nocturno, turno matinal y turno por la tarde. ¿Para qué? Para trasladar todos esos procesos que consumen gran cantidad de energía a partes del mercado donde la energía es mucho más barata. Como es el mercado no regulado, yo puedo negociar directamente con mi empresa de energía y que ella me diga, oiga, mire, si usted traslada esto a esta hora, le puedo dejar la energía al kilovatio 100 pesos más barato. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con Penagos y con las demás empresas del grupo. Y por último, Aurora. Yo les hablé de la importancia del Apple.
Aurora es un API desarrollado por Orion, otra empresa del grupo. Aurora se basa única y exclusivamente en la utilidad de los datos que le estoy suministrando con los equipos míos. Este es un caso real de monitoreo de un apartamento de uno de los miembros de Aurora en Bogotá. Este es su consumo horario del último mes. Como pueden ver, esa gráfica roja es su consumo normal. Eso es lo que consumen ellos normalmente. Puedo notar que en el día 20 tuve un consumo mucho más elevado. Eso es lo que Aurora le quiere suministrar a sus clientes. Ahora no se imaginen solo una huella de esas, sino imagínense 30 huellas. Yo como usuario puedo ver que nosotros como humanos somos animales de costumbre. Nosotros nos levantamos a cierta hora, realizamos lo mismo todos los días, llegamos por la noche a la casa, prendemos las mismas luces, prendemos el televisor y normalmente realizamos lo mismo. Eso se puede ver en las huellas de consumo de energía. Siempre los comportamientos van a ser iguales. En las huellas de consumo de gas van a ser exactas. Gran consumo en horas de la mañana, consumo en horas de la tarde y muy alto consumo en horas de la noche, sobre todo en Bogotá cuando prenden chimeneas de gas. Con energía estamos logrando exactamente lo mismo. Esto no solo me sirve para mí como usuario, sino es la nueva medida de las empresas de energía antifraude. ¿Por qué? Porque si yo logro hacer el análisis a una persona, a una empresa durante 6 meses, yo noto que sus curvas van a ser exactamente las mismas. Si a los 7 meses de estar buscando, de estar viéndolos, yo noto que a esta hora el consumo no es el pico de siempre, sino que empieza a ser un pico más bajo y después el comportamiento es normal, eso me prende una alarma a mí. El sistema prende una alarma. Dice, oiga, mire, este usuario que tenía este consumo constante durante los últimos 6 meses, hace una semana empezó a cambiar su comportamiento. Y es solo en el periodo de 7 a 8 de la mañana. Creo que amerita ir a pegarle una revisión al equipo. ¿Qué tal que le hayan instalado un módulo, un switch de apagado para que el equipo no mida en ese pico porque es un pico de alto consumo? De eso se tratan los nuevos sistemas antifraude de este país. Dejar las barreras físicas a un lado. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien más vivo que uno tratando de encontrar el fraude perfecto. Pero el fraude perfecto no existe. Si yo los empiezo a monitorear a mis clientes, es una situación de gana-gana. Mi cliente empieza a ver qué es lo que está consumiendo y yo como empresa puedo empezar a ver sus comportamientos y ver si él se sale de esta zona de comportamiento, que me prenda alarmas, que en vez de mandar una cuadrilla que me haga una revisión aleatoria en este barrio porque tengo pérdidas, diga puntualmente, mire, es en la casa 32 en la que me cambiaron los sistemas de consumo de energía. Eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Una pregunta con relación a edificios inteligentes que tenga. Todo queda claro para aprovechar aquí. Mira, Juan, aquí hay una. El tema de costos y beneficios, no tanto para la empresa que ofrece el servicio, sino para el usuario que va a comprar el apartamento. ¿Cómo digamos, ¿me entiende? Sí, no lo hablemos de costos, toca hablarlo de beneficios. ¿Por qué? Porque los precios de un medidor de LoRa, un medidor inteligente a un medidor normal, la diferencia está en el orden de 20.000, 30.000 pesos, o sea que es un costo casi insignificante. ¿En dónde están los beneficios? En toda la información que yo voy a empezar a recibir. Lo que te dije, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tu medidor de energía? ¿Sí? Ahora imagínate, tú tienes una aplicación en tu celular en la que puedes revisar tu consumo el día de ayer, que puedes ver, mira, a esta hora se te hizo esto, esto y esto y esto. Esos son los beneficios que yo empiezo a recibir, y no solo poder empezar a ver la información, sino que la información se puede empezar a analizar por sí misma. Que yo diga, mire, yo quiero que mi límite diario sea de 20 kilovatios hora y que cuando llegue a 18 me avise, oiga, ya está a punto de llegar a su límite diario, tiene que ver qué está haciendo. Es una forma en la que yo empiezo a racionalizar mi consumo de energía. Yo puedo ponerme metas mediante la aplicación. Como el medidor me está enviando constantemente mi consumo, yo puedo decirle, mire, yo quiero que mi meta, quiero bajar mi consumo un 20%, entonces bajemos el consumo promedio diario en un 20%. Y así yo puedo empezar a ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque tengo la información a mi alcance. Funciona lo mismo con gas y funciona lo mismo con agua. Es la ventaja de yo tener la información. El caso de tu celular.
Tú puedes ver en tu celular cuántos datos has consumido y cuántos te quedan. Teniendo en cuenta eso, yo miro si me meto a YouTube a ver un video o no me meto a ver un video porque ya se me van a quedar los datos. Funciona de la misma manera con energía. Si yo creo que, miren, ya estoy a punto de llegar a mi límite, pues el aire acondicionado no creo que sea tan necesario en este momento. O empiezo a decir, miren, tengo prendida las luces de la sala, de la cocina y yo solo estoy en el estudio. Pues apago sala y cocina y me quedo en el estudio. Es una manera de empezar a ser mucho más eficiente con la información que está a nuestro alcance. Y esto, digamos, y en el tema de, digamos, yo lo hablo como constructor. Sí. Digamos, bueno, listo, a mí me interesaría cambiar los medidores convencionales, todo el tema del trámite de calibración y todo eso, ya entraría, o sea, ¿cómo los medidores TECUN están certificados por la ESA. Una nueva normativa CREC que se aprueba este año y entra en vigor creo que a mediados del próximo año exige que todos los medidores instalados a partir del 2020 tienen que ser medidores inteligentes. ¿Qué es un medidor inteligente? Tiene que tener 10 cosas. Primero, tiene que ser bidireccional. Como el gobierno ahora aprueba que cualquier productor de energía, así sea muy mínimo, le entregue energía a la red, todos los medidores tienen que ser bidireccionales. Segundo, tienen que poder cambiar de ser prepago a pospago de manera remota. Tercero, son medidores que tienen que ser monitoreados y que tienen que tener algún sistema de comunicación directo con la empresa de energía. En eso se está trabajando actualmente. ¿Por qué? Porque las empresas grandes, EPM, que viene siendo la ESA, están siendo un poco conservativas en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque no quieren que cualquier cambio de implementación que hagan hoy en día tengan que cambiarlo en 2 años porque la nueva normativa entra en vigor. Nosotros estamos trabajando de mano con la ESA, ¿para qué? Para desarrollar, para que nuestro sistema LoRa sea completamente aceptado y cumpla todos los requisitos de la norma CREC y sea aceptado por el sistema de la ESA. Importante de esto, la ESA maneja los datos de una manera muy diferente a lo que es EPM. La ESA es dueña de los datos desde que se generan hasta que se almacenan. EPM lo hace de una manera muy diferente. Usted me genera los datos y cualquier persona con acceso puede entrar a revisarlos. ¿Por qué? Porque es un bien público. Entonces, son un poco de inconsistencias que hay entre la casa matriz y la empresa como la ESA, pero que se están trabajando en este momento. Con la ESA se montó el piloto del Gateway de La Mata en el barrio de la universidad. Todos los medidores fueron instalados por ellos y fueron puestos a prueba. Eran medidores de monofásicos, nosotros les decimos los medidores más sencillos de todos. ¿Por qué? Porque no tienen grandes cargas. Sin embargo, instalamos un medidor en un centro de reparación de transformadores de ellos y se dieron cuenta que curiosamente el consumo de energía era mucho mayor de noche que de día. Empresas de latonería al lado se pegaban al transformador y trabajaban de noche. Más sencillo robarle a la ESA directamente que ellos pagar sus facturas de energía. Yo trabajo en el área de mantenimiento. Uno de los principales problemas es convencer a la parte administrativa del consumo básicamente en el área de energía. Hay 3 líneas de consumo que son luminarias o iluminación, aire acondicionados y equipos industriales, ¿cierto? Listo. Dentro de esa área es una de las propuestas o que se propone es cómo se puede separar esas 3 líneas de consumo para poderles demostrar que los equipos industriales son obsoletos y consumen más, que los aire acondicionados están muy viejos y hay que reemplazarse, que las luminarias también consumen el 50% o que podemos reducir el 50% de energía en luminarias. Entonces, el edificio está diseñado o está hecho 18 o 15 años. ¿Cómo se hace o cuál es la estrategia para poder montar esos medidores y poderles hacer ¿cómo se llama? Sí, un perfil de consumo. Entiendo perfectamente tu problema porque nosotros hemos manejado las 2 caras de la moneda. Nosotros trabajamos un proyecto para McDonald's, para Arcos Dorados acá en Colombia. Esa empresa americana, todo es absolutamente perfecto. El tablero de distribución de ellos, uno conecta un medidor y está absolutamente todo dividido. Que estos son neveras, que estos son aires acondicionados, que estos son freidoras.
¿Qué nos tocó? Nos instalamos un medidor y ya, con un simple medidor podíamos separar todas las líneas. Tenemos el caso contrario del edificio con casa, que es el edificio donde está Tecún. Es un edificio que tiene más de 20 años y tiene los mismos problemas. ¿Por qué optamos nosotros? Por sacar consumos grandes por separado. Entonces hicimos un macro medidor, que es un medidor que está en serie con el medidor de la ESA. Ese medidor me mide absolutamente todo lo que está consumiendo el edificio. Y instalamos medidores en las máquinas en específicos. Aire acondicionado a uno se le pone un medidor, a este aire se le pone otro medidor, a este otro, que esto es alumbrado público del edificio, se le pone un medidor. ¿Qué logramos con eso? Hacer, por así decirlo, un balance de cargas. La ESA me está entregando 100, los aires me están consumiendo 50, la maquinaria me está consumiendo 20, alumbrado me está consumiendo 10, así que tenemos un 20 que no sabemos qué está consumiendo, que tenemos que buscar qué es lo que está consumiendo y cómo lo está consumiendo. Esa es la manera sencilla de hacerlo. En vista de que las instalaciones eléctricas no son muy eficientes y no había mucha regulación en el país sino hasta hace poco, la forma sencilla de hacerlo es separarlo. A esta máquina le pongo su medidor, a esta máquina le pongo su medidor y al transformador le pongo su macromedidor y hago un balance. Lo que me entrega este debe ser igual a lo que consumen todos estos. Y ahí puedo ver qué tan eficiente es una máquina y la otra. Tuvimos un caso, lo manejó Antonio Acuña, un compañero nuestro. Una fábrica extractora de plásticos acá en el país compró 2 máquinas idénticas de Corea. A las 2 se les pusieron medidores, sin embargo, el consumo de una era un 15 o un 20% mayor. Pareció curioso, se llamó a la empresa de Corea, se le vino a hacer mantenimiento. Una de las máquinas tenía un rodamiento que estaba dañado, lo que hacía que el motor tuviera que trabajar mucho más, y ahí estaba el consumo. Y eso es a lo que nosotros queremos llegar con Penagos. Los beneficios de café, las máquinas, todo el proceso de café. Si yo puedo ponerle medidores a 2 máquinas idénticas y noto que el consumo eléctrico de una es más elevado que el de la otra y están haciendo el mismo proceso, quiere decir que esta máquina está haciendo algo mal, tiene un componente que está fallando. Lo mismo con sensores, son redes neurálgicas para hacer máquinas inteligentes. Que los sensores de vibración tengan cierto grado de tolerancia, que es lo que está comprobado por el laboratorio, y que cuando empiece a salirse de ese grado de tolerancia me avisen: oiga, mire, esta maquinita que vibraba con esta frecuencia empezó a vibrar con esta hace un mes, creo que toca hacer un mantenimiento preventivo antes de que falle toda la máquina. A eso estamos llegando con Penagos y sus máquinas de café, que todo esté absolutamente monitoreado mediante IoT. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar de IoT cuando estamos en ciudades, pero cuando estamos en una fazenda en Brasil, alejado de todo, donde no hay comunicaciones y donde tengo 10 beneficios en 50 kilómetros a la redonda, en vez de tener 5 estaciones bases, tengo una estación que me monitorea no solo los 5 beneficios, sino que me monitorea el estado del suelo de todo el cultivo. Eso es lo que queremos llegar. En tu caso sí, lo más fácil es separar las máquinas para hacerle un análisis puntual a cada una. Si tengo máquinas idénticas es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque sé que si realizan el mismo proceso, el comportamiento debe ser similar. Tuvimos un caso curioso en Tecún cuando instalamos los medidores en una de las oficinas que queda cerca de nosotros, y es que a la gente no le gusta que las estén monitoreando. Entonces nosotros fuimos a instalar 2 medidores de energía y las 2 señoras dijeron: bueno, ¿y esto para qué es? No, esto es para medir su consumo de energía. ¿Quiere decir que vas a ver cuando tenemos el computador apagado y prendido? Que si estamos cargando el celular o no. Y yo le dije: no, la idea no es llegar a eso, pero empieza a servir como una señal, que el consumo de una oficina, de 2 oficinas idénticas tendría que ser muy similar si cuentan con la misma cantidad de gente. A eso queremos llegar. ¿Cuál es el problema? Tenemos que quitarnos el bloqueo mental de que todo lo que me vayan a medir a mí es para hacerme daño. En realidad es para mejorar todos los procesos que están viendo envueltos en las empresas. En el tema de motores, le entendí que en el tema de motores se puede censar el tema de la vibración. Sí. De la operación normal, sobre todo en el tema de los, ese fue de los rodamientos. un desarrollo que hizo Tecún puntualmente para Penagos Hermanos. Okay. Ellos tienen una nueva máquina, el nombre es dificilísimo, de cafés, que tiene vibraciones, temperaturas y mide pHs en tiempo real. Y para eso se hizo un desarrollo puntual para ellos, todo mediante LoRa. El que le quita el mucílago a la café, que es la cosita babosa, es la máquina que hace eso.
Esa máquina vibra, tiene consumo de agua, tiene consumo energético. No, llevándolo a un motor normal eléctrico, industrial. A un motor eléctrico se le puede instalar un sensor de vibración que se conecte a la red LoRa sin ningún tipo de problema. Todo lo que puede ser sensado puede incluirse en una red LoRa. ¿Dónde está el problema? En el desarrollo de esos sensores. Nosotros lo hicimos para McDonald's, sensores de apertura y cerrado de neveras. Y se me olvidó mencionarlo. McDonald's Galerías en Bogotá. Es un McDonald's que funciona 24 horas. Sin embargo, obviamente los consumos a la hora del mediodía, de las 7 de la noche, deben ser mucho más altos que aquellos consumos a las 2 de la mañana. Era todo lo contrario. Los consumos más altos del McDonald's eran a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque muy sencillo. Yo a esa hora voy a la nevera principal, saco todos mis productos para dejarlos en las neveras auxiliares para todo el día. Yo dejo una nevera industrial abierta durante 10 minutos. Voy, saco todo. Cuando las reglas dicen, usted abre la nevera, saca, cierra la nevera, almacena y vuelve. Como nadie les estaba diciendo nada, ellos simplemente dejaban las neveras abiertas. ¿Qué se les instaló? Un sensor de apertura que a los 30 segundos hace sonar una chicharra. Que dice, oiga, esta nevera ya lleva más de 30 segundos abierta, tiene que cerrar la puerta. Los consumos se bajaron un 20%, solo por esa implementación. Lo hicimos con las neveras auxiliares, con las neveras grandes y con las freidoras. ¿Cómo es posible que yo a las 2 de la mañana tenga encendidas mis 5 freidoras y a las 2 de la tarde tenga encendidas las mismas 5 freidoras? O sea, no tiene sentido que en el pico de producción las tenga encendidas y cuando el consumo es súper bajo también las tenga encendidas. Razón es que se demora mucho calentando y si llega mucha gente entonces nos demoramos. No es excusa, simplemente sigan los manuales. 2 freidoras en este periodo de horas, 5 freidoras a esta hora. En cuanto a geociencia, ¿se ha usado este sistema? Debido a que, como usted me explicaba, yo diría algo tan importante en el caso de Bucaramanga, que hubieran sensores en los edificios. Entonces, aquí tiembla cada cierto tiempo, entonces me interesaría saber, oye, el edificio que yo tengo en la parte norte de la estructura tal ha tenido un movimiento tal que pudiera un analista estructural decir, oye, hay riesgo en tal lado, hay riesgo en tal otro. O sea, ¿existe esa línea? O... Listo. Hemos visto casos, en vista de que es un sistema tan fácil de montar, yo llevo mi estación base, la conecto, la energizo y esta estación me puede almacenar los datos. Lo que se está haciendo es, y se estaba haciendo para lo que son pHs en el suelo en ciertas temporadas de lluvias. Se lleva la estación base, se instala, se energiza y se instalan 500 sensores. Puede ser un sensor de vibración, un sensor de movimiento, en este caso era un sensor de pH. Instalaba los 500 sensores y me iba. Volvía a los 6 meses, recogía mi estación base, los sensores y descargaba toda la información que esa estación base había recogido para hacer el análisis. ¿Por qué no se hacía en tiempo real? Porque no había conexión a internet y no valía la pena hacerlo. Pero la importancia de esto es que cualquier dispositivo de medición que tú tengas, yo lo puedo agregar a una red LoRa. De eso vive el internet de las cosas. Que absolutamente todo lo que yo no medía pero podía medir, pueda empezar a ser medido de manera constante. Así como antes uno caminaba y no medía cuántos pasos daba, hoy en día los dispositivos móviles tienen acelerómetro, entonces es algo que yo no reviso, pero mire, usted ha dado 500 pasos hoy. ¿Por qué? Porque tengo la disponibilidad de hacerlo. De eso se trata IoT, de que cosas que antes me parecían muy difíciles de hacer porque necesitaban mucha envergadura, mucha inversión, hoy en día son mucho más sencillas y las debería empezar a hacer. ¿Por qué? Porque es la forma en la que puedo empezar a mejorar todo, por así decirlo. Eso. Es que respecto, por ejemplo, a las 2 preguntas que han hecho es, ustedes tienen, Tecum tiene una línea de desarrollo, por ejemplo, de aplicaciones, porque en el caso es para el desmucilaginador que desarrollaron unas aplicaciones y requieren unas menciones. Por ejemplo, nosotros necesitamos medir una temperatura, pero resulta que en el mercado no hay sensores de temperatura que nos puedan, que sean tan fiables para medirla, ¿cierto? Y poderlos calibrar. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una línea o... Listo. Tecum lo manejaba. De ahí nace Orión. Orión es una empresa también miembro del grupo Penagos, que es hermana de Tecum. También fue fundada por el doctor Mariano
y su lema es IoT. Todo lo que yo pueda conectar, medir y censar, nosotros vamos a ayudar a desarrollar. Orión nació cuando empezamos a desarrollar todos los medidores LoRaWAN, y Orión Tecun empezó a trabajar de la mano con Penagos, y cuando se dieron cuenta que pues Tecun no podía abarcar esto porque el sector de Tecun es el sector de medición, de servicios públicos, todo se está trasladando a Orión. ¿Por qué? Porque Orión sí tiene los recursos y tiene la gente para hacer estos desarrollos. Entonces, lo que tú me preguntas es con Orión. Orión tiene sede en Bogotá, pero también tiene representantes acá en Bucaramanga. Cualquiera de nosotros te puede brindar información sobre Orión, pero Orión puntualmente es el que se está encargando del desarrollo de IoT. ¿Alguna otra pregunta? Les vamos a mostrar un video de un panel del cual se hace la muestra de corte y reconexión de... Este es un panel que tiene 4 tipos de medidores: bifásico, monofásico, trifásico y trifásico de semidirecto. ¿Qué es la idea? También tiene un medidor de gas y un medidor de agua que están siendo accionados por un aspirador. La idea de esto es demostrar yo cómo puedo controlar los sistemas. Yo con un clic, siendo empresa, puedo empezar a conectar y desconectar. ¿Esto por qué es importante? No sé si alguna vez a alguno le han cortado el gas. A uno le cortan el gas y no pasa nada, pero pagar la reconexión vale como 80.000 pesos. Y es increíble. El gobierno dijo que eso no se podía cobrar. ¿Por qué? Porque es injusto que me tenga que pagar casi 10 veces el valor de mi factura de gas para que me vuelvan a conectar. Entonces, ¿cómo hacen las empresas de gas para mitigar el costo? ¿Por qué? Porque a ellas sí les cuesta enviar a un operario a que haga el acta, tome las fotos, corte los sellos y vuelva a abrir. La idea es sencilla: hacerlo todo de manera remota. Yo con un clic puedo abrir y cerrar válvulas. Y si yo le cierro la válvula a usted, no hay forma de que usted la abra. ¿Por qué? Porque todo está por dentro. Que es que se me olvidó pagar la factura del gas, entonces voy a quitarle la batería para que usted no me lo pueda cerrar. Apenas usted le quite la batería, se cierra la válvula. Que yo tengo un medidor de energía monofásico en una zona residencial y me dio por montar una fábrica de puertas donde voy a usar soldadura. Los medidores vienen con sistemas de límite de corriente. Si yo me excedo en el límite de corriente, me corta el servicio por 5 minutos. Si me vuelvo a exceder, me lo vuelve a cortar. A la tercera vez me lo corta y le mando un aviso a la empresa de energía: mire, este cliente residencial que contrató una capacidad de 20 amperios ha consumido durante el último periodo 30 amperios diariamente. Entonces vaya y revíselo, porque quizás está realizando procesos que no son ya de uso netamente residencial, sino que son de uso comercial, y al ser un uso comercial tenemos que cambiarlo de régimen regulado a no regulado. De eso se trata todo esto. El medidor de gas, de energía, el medidor de energía, de gas y de agua, todo es mediante clics, plataformas virtuales a las que yo puedo habilitar o deshabilitar funciones. Al medidor de gas le puedo poner alarmas, decirle: este medidor es G1.6, o sea, me permite 1.6 metros cúbicos por hora. Si me excede ese valor, decirle: oiga, mire, este cliente la última semana ha consumido más de lo que está establecido por el medidor, quiere decir que el medidor está midiendo mal, es hora de que vayan a instalar un medidor mucho más grande, 1.2.5. ¿Para qué? Probablemente pasó de ser una casa a ser un restaurante. Y así funciona todo. Yo, al tener información de sus consumos, puedo saber qué es lo que están, o hacerme una idea de lo que está pasando en sus hogares. Que dejamos de usar el gas, energía y agua, no hay nadie en la casa. Que la energía se elevó muchísimo, pueden estar empezando a hacer productos comerciales, procesos industriales. Que es un cliente que normalmente me consumía curvas y 1 o 2 veces a la semana lo que consumía lo dejó de consumir. Es un cliente que quizás le instaló un muñeco al medidor. Un muñeco es un dispositivo que yo hago que desactiva el medidor por un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para bajar los consumos de gas. Lo hacen mucho en restaurantes. La hora pico es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde lo vimos en un medidor de energía en Cali. Tenía un celular por dentro. Yo hacía una llamada, el celular se activaba y mandaba un campo electromagnético que me deshabilitaba el medidor durante 45 minutos. Por eso es que decimos, todas las empresas de energía de este país
tienen museos de fraude. Es increíble, pero la empresa de Caldas tiene un pasillo como con 50 medidores de todos los tipos de fraude que han detectado. En Cali también tienen un pasillo lleno de todos los medidores y lo que uno logra ver es increíble, sinceramente. Medidores que tienen sistemas de alarma de carros, que yo con espichar un botón me desactiva el medidor y lo vuelvo a espichar y me lo vuelve a activar. Medidores que tienen potenciómetros para bajar la cantidad que miden, para apagarlos, para prenderlos, y hay gente, yo estuve presente en Arauca en ese momento, una señora que llegó a ponerle una queja en el AR, que es que yo le compré un dispositivo a mi medidor para ahorrar energía y se me perdió el control, me valió 600.000 pesos, ¿será que ustedes me pueden ayudar? Era un sistema de encendido y apagado del medidor mediante control remoto. ¿Qué es lo que pasa? Que se lo venden como dispositivos que ayudan a ahorrar energía. Ciudades como Bucaramanga no son graves. ¿Dónde se ve esto? En ciudades de clima muy cálido. Barranca, los llanos, la costa, donde los consumos de energía son significativos, la gente opta por hacer trampitas para ayudarse. Y contrario a lo que todos pensamos, es que dicen que la energía en la costa es muy cara. El kilovatio de energía en la costa es igual o menor al de Bucaramanga, simplemente que los consumos son 10 veces mayores, entonces ahí es cuando la gente dice, oiga, sí, y aparte de eso hay una cultura de no pago, porque como son bienes públicos, me dicen, a mí no me lo pueden cortar, y si me lo van a cortar, pues armo problema, porque ¿cómo me van a dejar sin luz acá en la costa con este calor? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Humberto, por haber compartido con nosotros todos esos conocimientos, y a ustedes pues les agradecemos que hayan venido, felicitarlos por dedicar tiempo a algo tan importante como es conocer hacia dónde va la ciudad, qué cosas nuevas hay y que efectivamente